Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like a la campanita y a que le den like a la campanita, a que le den like al video, activen la campanita para que reciban las notificaciones. El día de hoy tenemos como invitado a mi gatito Onur. Onur es uno de los 20 y tantos gatos que tenemos aquí en el lugar donde yo vivo y el día de hoy me está acompañando y dándonos su buena energía. Bueno, les quiero mandar miles de bendiciones y agradecerles por escucharme. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas de Libra que se encuentran en este momento en una relación. Quiero pedirles que piensen en esa persona especial, en esa duda que ustedes quieren esclarecer, en esa pregunta que los tiene machacándolos en su cabeza y en su corazón, y si necesitan tomar una decisión para que puedan recibir orientación de sus guías espirituales a través de estas cartas. Yo solamente soy un instrumento para que puedan recibir sus mensajes de sus guías espirituales. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para hacer una lectura en conjunto en este momento, para ver qué me les dicen a mis queridos y queridas amigas de Libra que se encuentran en una relación en este momento y necesitan despejar una duda, no sé, algo que les está comiendo su cabecita. Bueno, tú eres una persona que se ha entregado a la relación definitivamente. Entró a la relación con el optimismo al 100%, pero comenzaron pequeños problemas entre ustedes, no sé, de convivencia o de que realmente no cuadraban el uno con el otro. Y en este momento tú no ves las cosas como muy claras. Existen problemas entre ustedes. ¿Podrían tener solución estos problemas que ustedes tienen? Pero mira que si ustedes no logran superar estos pequeños impases o no los solucionan de una manera eficiente, eficaz, o sea que hay que solucionar esas cosas ya, mira que la relación podría romperse, podría ya no tener como ustedes las mismas ganas, no tener el mismo interés, como ese empuje cuando uno comienza la relación, se podrían estar aburriendo, pero ha sido suma de gotica a gotica, de gotica a gotica, se ha ido oscureciendo la situación. Entonces, el consejo que les da las cartas en este momento es que ustedes hablen, que ustedes miren si realmente es una relación que ustedes quieren, porque pues para hacer las cosas mal, pues hay mucho tiempo, hay todo el tiempo del mundo. Entonces, y es un tiempo que ustedes prácticamente están perdiendo de llevar una relación maravillosa con la pareja que tienen ahora o con otra persona, o de dedicarle tiempo a otras cosas en las que ustedes tengan interés en este momento. Entonces, lo mejor es hablar en este momento. Vamos a ver qué les dicen los ángeles para esta situación, como que la relación está como flojita. Mis amigos y amigas de Libra, vamos a ver qué consejos me les dan en este momento. Bueno, dice, el saber te da rectitud. Mira que a veces uno se queda con dudas. Uno dice, y no, dice como por no pelear, como por no armar bochincho, problema, yo como que me quedo calladito y como que me trago esto que a mí no me gustó. No. Las cosas hay que hablarlas en el momento y en el lugar adecuado y en el lugar justo, ¿no? Tampoco se va a hacer enfrente de todo el mundo y armando escándalo, no. De la manera más diplomática, con mucho amor y mucho cariño,
sacar, como quien dice, esos trapitos, pequeños trapitos al sol que todavía tienen porque no son tan grandes hasta ahora, y solucionar sus problemas y seguir adelante. Esa es la forma recta y correcta de actuar en una relación. Dice, cumple tus deseos para conocerte. Al comienzo de esta relación, ustedes podían haber tenido muchos planes, podían haber tenido unos anhelos infinitos, y al parecer todo como que se comenzó a enfriar y venirse abajo. Entonces, si ustedes quieren renovar esa relación, háganse una salidita, si no pueden una salidita, aunque sea dedíquense una horita, lo que sea, pero reaviven esa relación y vuelvan a sus inicios, cuando ustedes se enamoraron, cuando ustedes recién se conocieron y no paraban de hablar, no paraban de llamarse. Vamos para adelante con esa situación, si ese es el deseo de ustedes. Bueno, vamos con mis queridos amigos de Libra que en este momento están solteritos o solteritas. Vamos a ver qué consejo me les dan las cartas. Bueno, vamos a comenzar. Mira que he recibido unas noticias bastante negativas. Y esto te ha puesto en un traspiés emocional, en una depresión bastante terrible. Y mira que yo creo que de esto tendrías tú que averiguar bien qué es lo que realmente está pasando con esta situación, esta noticia que tú has recibido, porque, o sea, esta noticia al parecer se relaciona con una decepción amorosa. Ya terminaste con esa persona y todo eso y parece que todavía sigues enganchado o enganchada a esta persona. Y entonces ha llegado supuestos amigos y te han dicho, no, mira, yo me enteré que cuando estabas con esta persona ella hacía esto o él hacía esto y pues tú te has puesto otra vez mal. Y yo te aconsejo que si ya terminaste con esta persona, le eches tierrita a esa relación y sigas adelante con tu vida. Si tienes que llorar, llora, si tienes que hablar, habla, pero yo creo que debe llegar el momento en que tú te espabiles o reacciones y digas, no, ya es momento de retomar mi vida, es momento de reaccionar y de seguir adelante. Porque mira que esta dificultad es algo bastante temporal para ti. Es algo muy temporal. Mira que hay un amigo o amiga tuya que es una persona que es bastante frentera y que si no te ha confrontado, pues que te va a confrontar y que te va a ayudar mucho en esta situación. Esta es una persona que te quiere mucho, que te valora mucho. Hazle caso a esta personita y sigue adelante con tu vida, mi querido o querida amiga de Libra que está solterito pero que aún está viviendo como ese guayabito, esa tusa de esa relación tan maluca que tuviste antes. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos con relación a esta situación. Me salió en verso. La razón alumbrará la vida. Mira, definitivamente este amigo o amiga que tú tienes te va a hacer abrir los ojos, te va a dar luz en esta situación que tú estás viviendo ahora, por esto que te han dicho estas otras personas, te va a dar una luz y realmente tú vas a tener un cambio. Tú vas a tener un cambio de actitud, sí, no es que te deja de doler en el segundo que te dijeron las cosas, no, pero esto te va a ayudar para dar vuelta y mirar hacia otro lado, hacia ti mismo. Esta otra carta te dice, la energía te hará reinar. Entonces mira que hay personas que a uno lo llenan de energía, que a uno lo revitalizan con el simple hecho de un abrazo, de una palabra. Entonces, llénate de la energía de estas personas que te aman, de la energía de la naturaleza, pídele ayuda a tus guías espirituales para que te ayuden con esta situación si te sientes tan mal. Y verás que eso te va a ayudar muchísimo. Préndete una velita, pídele a tu santo de tu devoción, rézale la novena Santa Marta, bueno, lo que tú consideres. Y si eres ateo, pues entonces cree en ti mismo. Bueno, vamos a ver en este momento para la economía de mis queridos amigos y amigas de Libra. A ver qué me les dice. Aquí mi bebé Onur está súper atento, está mirando las cartas, súper atento a ver qué les dice a ustedes en su economía. Deben tener cuidado, mis queridos
amigos y amigas de Libra, porque pueden estar haciéndoles a ustedes una trampa bastante seria, una trampa, o sea, van a recibir una noticia acerca de algo, de una inversión, de un negocio, de algo, y esto va a causar que ustedes tengan una discusión bastante fuerte con unas personas cercanas suyas, con unas personas, ya sean socios o socias, no sé, alguien de su entorno económico. Van a tener una discusión bastante fuerte. La situación es que ustedes son unas personas bastante emprendedoras que han sabido salir adelante con su trabajo, con su esfuerzo. En este momento no importa qué edad qué edad tengas, pero en cuestiones económicas eres una persona madura porque has sabido trabajar desde joven, has sabido ayudar a las demás personas, y eso es algo que tú has sembrado y que te va a ayudar en esta situación que vas a vivir en este momento, que estás viviendo en este momento precisamente. Es una situación de la que vas a salir adelante, que vas a salir airoso o airosa, pero es algo que te va a generar bastantes conflictos internos y con otras personas de tu entorno. Entonces, mira bien cuál es la situación y mira si realmente están siendo justos contigo o estás siendo justo con las demás personas de tu alrededor económico. Vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a esta situación. Ahorita que llegó mi querido gatito Nihash, también acompañarnos en este momento, a llenarnos de buena energía. Vamos a ver qué dicen los angelitos para la economía de mi querido amigo o amiga de Libra en este momento. Mira, ellos están atentísimos a lo que yo estoy haciendo y diciendo. Dice, sé desprendido con el indefenso. Entonces, mira, si la discusión es por alguna injusticia cometida contra alguien que es de tu entorno económico y tú no tienes nada que ver, por favor, ayuda a esa persona para que se haga justicia con esa persona, porque es una buena siembra que vas a hacer. El tiempo no acabará tu juventud. Mira, a pesar de que pasen los años, la suerte que tú tienes en tus negocios y en tus emprendimientos no va a hacer que tú dejes de tener negocios prósperos, negocios productivos en ningún momento de tu vida. Vas a tener una suerte bastante buena en cuestiones económicas. Solamente tienes que tener cuidado con las personas con las cuales tú te relacionas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento para mis queridos Libra que tienen un trabajo. Bueno, eres una persona que ha alcanzado en tu trabajo un nivel bastante alto. Eres una persona que ha tenido una suerte espectacular con los trabajos que te han propuesto. Tienes bastante prestigio en tu trabajo, pero mira que te has encontrado en tu camino con personas que han intentado eh, no sé, dañar tu reputación, dañar todo lo que tú has logrado hasta este momento. Puede ser una mujer de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, si no me equivoco, y es alguien que te puede llevar a que tu trabajo, no sé, hasta que de pronto te despidan de tu trabajo, si tú no haces un corte y no paras a esta persona. Tienes que parar a esta persona que te está haciendo ese daño en este momento y que está hablando mal de ti a tus espaldas y que te está mostrando una cara por un lado y que es de otra forma diferente por el otro. Vamos a ver qué te dicen los ángeles para esta situación. Mira, te dice, la razón te hará fuerte. Mira lo que te estoy diciendo. Yo creo que tú ya te has dado cuenta de lo que te estoy hablando en este momento en tu trabajo. Entonces, busca las pruebas, busca respaldo en otras personas y para esta persona que te está queriendo perjudicar. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy, para mis queridos amigos de Libra. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en otra oportunidad.